Saludito mi gente, Dios le bendiga a todos en esta noche. Pues por aquí estamos como de costumbre, con el único propósito de engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le saludamos a todos y le bendecimos en su grandioso y poderoso nombre, y agradecemos a todos aquellos que nos llevan en sus oraciones y aquellos que nos apoyan siempre escuchándonos. Gloria a Dios. Y como siempre les recordamos que usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube en Millones para Cristo, para así si usted encuentra un punto o un tema que a usted le pueda interesar, pues así usted tenga acceso a él y así no usted pueda repetir donde usted quiera revisar, por así decirlo, o repasarlo. Gloria a Jesús. Recuerde que nuestro ministerio es prácticamente investigar cuáles son los trucos que utiliza la religión, que utilizan los falsos profetas para así, para engañarlo a usted. Gloria a Jesús. Como siempre, nosotros insistimos queremos que usted quede claro que no nacemos siendo hijos de Dios. Por ahí comienza, y es prácticamente el comienzo y un muy gran adelanto del engaño, porque cuando a usted le dicen que usted, por ejemplo, que usted está preparado para ejercer una función, por ejemplo, vamos a suponer, para decirle, como lo decía, cómo le podríamos poner un ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, hay caballos que son de paso fino, hay caballos que son para carga, y hay mulos que le llaman también, que son para carga, que es el especial. Pero imagínese usted que usted compre un mulo y que le digan que es de paso fino. Lamentablemente usted sabe que eso no va a funcionar, y entonces eso es lo que nosotros estamos, a eso es que Dios nos ha llamado a nosotros, a aclararle que usted tiene que dar un paso de arrepentimiento para usted convertirse en hijo de Dios. Por eso es que dice la Biblia que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre se le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Entiende? Hay una condición. A los que creyeron en su nombre se le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y también recuérdese que Jesús le dijo a Nicodemo bien claro que si no nacía de nuevo no iba a poder ver el reino de los cielos. Y también el apóstol Pablo le escribió a los Corintios y le dijo que tiene que haber un cambio, y le dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. O sea, eso es definitivo. Recuerde que siempre les recordamos que nosotros estamos dispuestos a encarar y a defender lo que nosotros hablamos por aquí, y todos aquellos que de los falsos maestros, pues nosotros estamos dispuestos con mucho gusto a sentarnos en la mesa del diálogo con la Biblia en la mano, con ninguna intención de pleito, ni de rencilla, ni de nada, sino que pongamos la Biblia en prioridad. Gloria a Dios. Nosotros los hombres no somos nadie para enseñarle a usted. Es la palabra de Dios que tiene que ser la base del Evangelio. La base de toda enseñanza tiene que venir de esa fuente inagotable que se llama la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Pues hoy les voy a hablar un poco de los ministerios. Ustedes saben que el reino de los cielos es organizado. El reino de los cielos no trabaja al azar. El reino de los cielos es algo que, si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que es algo que da gusto. Usted se enamora de esto porque es algo con una secuencia clara.
y una secuencia muy específica, gloria a Dios. Pero vamos a hablar un poco hoy acerca de los ministerios que Dios estableció. Recuérdense que hemos estado hablando de la caída del hombre. Entonces recuérdense que pusimos como ejemplo aquel hombre que era religioso, que defendía lo que él había aprendido, y un día camino a Damasco, pues Jesucristo el Señor se le apareció y le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué? Porque él estaba defendiendo lo que él sabía, lo que él había aprendido, y creía que esa era la verdadera doctrina, gloria a Dios. Entonces todas estas cartas que estamos tratando en los últimos días, pues entonces él las escribió después que él redactó el encuentro que él tuvo con Jesucristo el Señor, que iba camino a una ciudad llamada Damasco, que él iba a azotar la iglesia de Jesucristo. Y entonces Jesucristo le dijo: no, espérate un momento, Pablito. Le cambió el nombre y le dijo: no, ese no es soy yo, es a mí que tú me estás persiguiendo, no es a ellos. Entonces ahí él tuvo un encuentro personal con Dios, porque eso es lo que nosotros le hemos dicho siempre, que Dios no es un mito, Dios no es una leyenda, Dios es real, Dios es una persona, y Dios está presto para aparecérsele, para manifestársele a todo aquel que lo invoque de corazón. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los ministerios, recordándole que el reino de Dios es organizado. El reino de Dios no trabaja al azar. El reino de Dios no trabaja a lo que el hombre quiere. Imagínese usted si Dios le deja su reino a nosotros, los hombres, lo destruimos de una vez. Por eso es que nosotros tenemos que deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces Dios viene y entra en nosotros y entonces nos enseña por medio del Espíritu Santo. Entonces Él nos enseña a actuar como Él. Gloria a Dios. Vamos a leer en Efesios capítulo 4 para que nos vamos al grano con los ministerios que el Señor Jesucristo dejó establecido. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Esto es la unidad en el cuerpo, o sea, la unidad en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Dones es un regalo, dones es un ministerio que Dios le asigna al hombre. Y dice, fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Primero, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. Bueno, aquí vemos
el hombre que nos estábamos refiriendo aquella vez, el apóstol Pablo, que primero se llamaba Saulo. Y como dije anterior, pues él iba a perseguir la iglesia, a maltratar la iglesia, porque era un criminal, era un terror para la iglesia de Jesucristo, el Señor, para los evangélicos, por así decirlo. Porque evangélico quiere decir que usted vive el evangelio de Jesucristo el Señor. Las religiones ninguna tienen validez, porque Jesucristo, el evangelio no es una religión. El evangelio se trata de una relación que usted y yo tenemos que tener con Dios para poder hacer su obra, para poder conocerlo, para poder vivir una vida en victoria. Gloria a Dios. Entonces, este hombre era un religioso que había aprendido de los religiosos. Recuérdense que siempre le he dicho que los religiosos y los políticos son sus peores enemigos. Entonces, este hombre defendía lo que él había aprendido, pero Dios conocía el corazón de él y por eso tuvo misericordia de él y lo llamó, porque el hombre era un hombre que se dedicaba en verdad a lo que había creído. Es igual que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, aunque es una falsa doctrina, con todo el dolor en el corazón tengo que hablar esta verdad y estamos prestos para demostrárselo, que es una falsa doctrina. Los testigos de Jehová son una gente que trabaja mucho, pero lamentablemente no tienen la verdadera doctrina, que se llama el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el plan de salvación, el Padre se queda en su trono, el Hijo se hace menor, viene y muere por nosotros, y luego se va y envía la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que está disponible para el hombre después que se arrepiente de sus pecados y decide llevar una vida en santidad y devoción con el Señor. Lamentablemente tenemos que decir estas cosas. Bien, pues seguimos hablando de esto. Perdón, del apóstol Pablo, que escribe, Dios mira su ardiente fervor y anhelo de servirle a Él, y Dios se le manifiesta. Por eso siempre le hemos dicho que nosotros aquí no nos ponemos a lavarle cerebro a nadie, sino a decirle a usted que usted puede invocar el nombre del Señor con honestidad y Él se le va a presentar. Por eso nunca le hemos dicho a usted que venga para nuestra iglesia, que venga para para donde nosotros, porque nosotros no somos políticos. Los políticos siempre están que ellos son el mejor, ese es el mejor grupito, el de ellos, y lamentablemente ustedes lo saben. Dicho sea de paso, cuando usted vea que le ofrecen erradicar la pobreza y acabar con el problema haitiano, ya usted sabe que lo están engañando. Con eso es que tienen, yo tengo 60 años, ya entré en 60 años, y desde que tengo uso de razón vienen con lo mismo, y usted sabe que todos los días vamos peor. Gloria a Dios. Pero seguimos con el evangelio. Siempre tenemos que tirarle una chinita para que usted se recuerde que lo único que tiene valor es Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces este hombre que Dios lo conocía tanto, aquí está escribiendo una carta desde la cárcel, que lo metieron preso. Él tuvo que pagar. Jesucristo se lo dijo cuando él lo tumbó del caballo y le dijo al hombre que a Ananías o a Zafira, no, Ananías, le dijo: Ananías, te tengo un muchachito que va a venir para acá para que tú ores por él, que le moché los cachos a un toro. Señor, ¿y cómo tú vas a hacer? Porque ese hombre es un criminal, ese hombre tú sabes que no te apures, Ananías, yo lo tengo bajo control. Yo le voy a enseñar a él lo que va a tener que padecer por causa mía, porque todo lo que ha hecho, todo lo que hizo atrás, tenía que, usted sabe, había que darle un inventario, porque todo lo que el hombre siembra, pues eso cosecha. Por eso dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, será como árbol plantado a la orilla de la ribera del río, que echa su fruto a tiempo y sus hojas no caen. Por eso es que usted ve que hay mucha gente que vive bien, felices, alegres, porque no se han dedicado a vivir en la maldad. Y usted ve cómo terminan los que están maldadosos.
Pero seguimos con el tema. El hombre ya cae preso por el Señor, porque aquí ya no es por una religión, porque el Señor se le manifestó, porque Él veía su corazón. Usted también puede recibir ese regalo de Dios. Y Él viene y le dice a esta iglesia de Éfeso, y le dice, eso en el capítulo 4 viene de algo que viene anteriormente. O sea, viene siendo como el contexto es una carta que él escribe y se divide en 6 capítulos. Y dice, por lo tanto, yo preso por servirle al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes uno con otro, tolérense unos a los otros, las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y calzados mediante la paz, enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. O sea, el apóstol Pablo le está escribiendo a ellos y le dice cómo es que debe ser la conducta de un cristiano, de uno que se llame ser hijo de Dios. Recuérdense que aquí él está hablando a la iglesia, y le escribe y le dicen que lleven una vida digna del llamado, o sea, lleven una vida que se vea que ustedes en verdad son hijos de Dios. Y mire cómo que le dice, sean humildes, esa es una característica de un hijo de Dios. Sean amables, ya usted sabe, eso ni se dice, porque se supone que si usted es un hijo de Dios, pues tiene que tener amor. Y sean pacientes, eso es un fruto del Espíritu. Uno con otro, tolérense por amor, o sea, hay que tolerarse, porque usted y yo no podemos vivir señalándonos y apuntándonos y sacándonos los trapitos al sol, porque en lo que yo le apunto a usted, pues me estoy condenando a mí mismo. ¿Entiendes? Desde que yo juzgo, desde que yo murmuro, desde que yo critico, pues ya se está viendo claramente que yo no soy ningún hijo de Dios, lamentablemente. Entonces él le sigue hablando a él, pero yo lo quiero llevar a ustedes donde a los ministerios que el Señor dejó establecido. Entonces él le sigue diciendo, porque hay un solo Señor, un solo cuerpo y un solo Espíritu, o sea, una iglesia. Hay un solo Dios verdadero, o un solo Dios verdadero, que quede claro, que se llama Jesucristo el Señor, Jehová de los ejércitos, como usted le quiera llamar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con su función, hasta que se lleve a cabo la redención y la condenación y que se termine ya el asunto, que Satanás sea amarrado y echado al lago de fuego. Hasta que se termine eso, cada uno de ellos tiene su función. Entonces él le dice, pues hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, quien está sobre todo, en todos y vive por medio de todos. O sea, hay un solo Dios, una sola fe. El hombre ¿cómo diríamos? Ha endiosado miles de cosas y de hombres. Por ejemplo, hay unos que creen en Buda, un hombre. Hay unos que creen en Mahoma, otro hombre. ¿Usted sabe lo que es eso? Mire, yo a veces me pongo a pensar, pero ¿cómo es posible que un hombre crea en otro hombre? Hermano, porque dése cuenta. Pero mire, yo no sé ni cómo comparárselo. En Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, habla tan claro que es que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, o sea, se hace sentir desde el cielo, desde que los hombres comienzan a creer en otra cosa, a creer en cositas que le fabrican y todas esas cosas. Hermano, es que hay un solo Dios. Y es que esos cielos, mire, usted se monta en un avión 24 horas, que yo creo que eso es lo más que puede volar un avión, o 20, no sé, el tiempo que vuele un avión. Hay aviones que vuelan hasta 500 y 600, 700 millas por hora y más. Imagínese usted el tamaño de este mundo, lo organizado de este mundo, lo profundo de las aguas,
la altura de los cielos, la luz, las estrellas, las galaxias y las cosas que usted y yo no vemos ni nos podemos imaginar. Imagínense los científicos que han visto tantas cosas, han inventado tanto, pero el hombre no se puede imaginar nada de lo que Dios ha hecho, ni un 0.1% se puede imaginar. Y entonces todas estas cosas que nosotros vemos, entonces ¿cómo es que nosotros podemos dedicarnos a creer en una de las basuras que el hombre toma para fabricarle un Dios? O que otro hombre se endiosa para ti. No, pero usted tiene que ser muy torpe, mi hermano. Eso es una cosa, eso no tiene sentido. Y por eso que nosotros le hablamos de esas cosas. Por ejemplo, mire, la mujer más controversial, la mujer más grande que ha existido en esta tierra, la mujer de más rango que ha existido en esta tierra, la madre de Jesús, María, la que le llaman virgen. Pero imagínese usted, una mujer que habla la Biblia claramente y dice, José su marido, como era un hombre justo y no quería desacreditarla, la iba a dejar en secreto. Y se le apareció un ángel y le dijo, José, no temas por tomar a María, tu mujer, por esposa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y entonces le ha caído a la gente a creer que ella es virgen. ¿Y qué tiene eso que ver que sea virgen como que no sea virgen? ¿Entiende? Eso no tiene nada que ver con eso. Porque ¿qué usted gana con eso? María era una mujer. Oiga, una mujer. Una mujer. Entonces, mire, lo que siempre les recuerdo. La fotografía se inventó en el año 1810, 15, 20, por ahí. Pero vamos a ponerle un número redondo. 1800 años después que el hijo de María se fue. Oiga, en ese tiempo de María no había foto. Entonces a usted vienen y le fabrican un muñeco de yeso y de cosas y le ponen el nombre de María y ya usted cree en eso. No, hermano mío, pero vamos a ser más serios. Pero no me quiero salir del tema, pero siempre le quiero tocar las cositas que tienen que ver con el problema de la humanidad, porque el problema de la humanidad es la idolatría. El problema de la humanidad comienza en que a usted le dicen que usted nace siendo hijo de Dios. Después lo llevan a creer en muñeco, en saco, en fraco, en hombre y en todo ese basurero que es simplemente pecado, que es maldición para el hombre. ¿Entiende? Entonces después que le hablan la mentira, que le dice que somos todos hijos de Dios, entonces le dicen que hay un purgatorio para usted irse a limpiar para irse para el cielo. Oiga, y todo eso lo cree la gente. ¿Entiende? Yo no sé cómo que usted puede creer que Jesucristo, el mismo Dios, se encarnara en el vientre de esa grandiosa mujer y viniera y se hiciera hombre, se despojara de todas sus cosas y viniera y se metiera a nosotros en este basurero y pasara todo lo que pasó, los insultos, todo, y lo mataron, desacreditado, lo subieron en una cruz, en un monte alto, para exhibirlo, porque por ahí pasaba mucha gente por donde lo mataron. Entonces usted cree que como usted dice de que hay purgatorio, pero será a sacarle las pulgas a los perros, que van a llevar los perros. Pero ¿y cómo usted puede creer eso? Y que después te lleva un dinero para que le hagan una misa, para que lo saquen de pena y lo lleven a descansar. No, pero usted es buena gente. Usted es buena gente que usted cree en esos cuentos. ¿Entiende? Entonces, no me quiero salir del tema, porque le quiero hablar de los ministerios. Recuérdense de los requisitos de un ministro de Dios. Estoy hablando de los ministerios que Jesucristo el Señor dejó establecidos. Entonces viene y sigue diciéndole: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don, o sea, un regalo que nosotros no nos merecemos, porque Dios nos da las cosas y nosotros no nos las merecemos. Y dice, especialmente mediante la generosidad de Cristo, por eso está escrito: cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. O sea, cuando Él subió, cuando Él se fue, dio dones a su pueblo. Y dice, fíjense que dice que ascendió, o sea, que subió, pero sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior.
O sea, Jesucristo vino aquí, por eso fue que después se fue, porque vino. Y dice, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. O sea, Cristo vino y murió por todos. Y después se fue y subió, porque Jesucristo es el que llena todo. En Jesucristo es que está toda la plenitud de Dios. Entonces dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. O sea, Cristo dio los regalos, los ministerios a la iglesia. Apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un hombre que anda haciendo la obra de Jesucristo y dejando iglesias abiertas, por ponérselo más simple. Ese es el que anda abriendo iglesias por todas partes. Eso es un apóstol. Los profetas son los que profetizan, lo que Dios les revela cosas que van a pasar y ellos se las hablan al pueblo. Y si se cumple, porque no es que anden hablando tontería por ahí, ¿entiendes? Cosas imaginarias. Un profeta es un hombre que dice lo que Dios le dijo y no es que anda diciendo lo que le vino a la mente ni lo que se inventó tampoco. Un evangelista, los evangelistas son los que andan de pueblo en pueblo, de nación en nación, predicando el evangelio y para que las almas se salven. Entonces los pastores son los que cosechan esa cosecha, los que agarran esa cosecha, y los maestros son los que enseñan la Biblia en la escuela dominical. Ahí hay 5 ministerios. ¿Cuáles fueron? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, mire bien esto. El apóstol, este mismo hombre, le escribe a Timoteo. Un hombre que él dejó allá mismo donde estamos hablando aquí. Entonces, mire cómo le dice a la iglesia, el apóstol le enseña a este muchachito. Era un muchachito joven. Que el apóstol Pablo tomó en sus misiones y lo enseñó a trabajar en la iglesia. Y este era un pastor, a Timoteo. Dice, 1 de Timoteo capítulo 3, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. ¿Entiende? Que sea un ejemplo. Debe ser fiel a su esposa. Aquí deja por antedicho que tiene que ser un hombre casado. Al menos que no nazca con el don de continencia. ¿Entiende? Que sea un eunuco, como le llaman. Que sean de esta gente que no se enamoran, que no sienten nada ni por el hombre ni por la mujer. ¿Entiende? Dios es un Dios de familia. Dios no trabaja a lo loco y Dios llama por familia. Dios trabaja con la familia. Lo primero que hizo con Adán y Eva ya, dice que Dios los bendijo y le dijo, multiplíquense y fructifíquense. O sea, los casó y los mandó a que tuvieran hijos y que llenaran la tierra. Eso fue lo primero que Dios hizo. Dios no trabaja con gente sola, Dios no trabaja con oveja negra. Dios es un Dios de familia. Entonces, mire cómo dice, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Eso es lo que se llama un líder de una iglesia. Y dice, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Aquí está hablando claro que el hombre que le sirve a Dios tiene que tener una familia, porque la credibilidad del hombre está en la familia. Dios es un Dios de familia y Dios no trabaja con tigre bronco. Dios no trabaja con hombre realengo. Dios es un hombre que
Dios es el Dios verdadero que trabaja con familia, porque en la familia es que está la garantía del hombre, la garantía de la mujer. En la familia es que está el modelar a Dios. De acuerdo a la familia es que usted va a decir a qué Dios usted le sirve, qué es lo que vale si en verdad vale la pena servirle a Dios. Es en la familia que se ve, ¿entiende? Perdón. Entonces dice que debe tener una buena reputación y con agrado debe recibir visitas en su casa, visitas y huéspedes en su casa, o sea, visitas que lo visiten y gente que se queden en su casa, que se queden. Por ejemplo, los evangelistas buscan los pastores del pueblo donde ellos van a estar ministrando, y tienen que ser ahí que se queden los evangelistas, que lo atienda bien, ¿entiende? Y dice, también debe tener la capacidad de enseñar, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleito ni amar el dinero. Ese es el problema del hombre. Debe dirigir bien su propia familia. Aquí está claro que Dios es un Dios de familia. Dios, eso de gente sola, vimos los ministerios que había. ¿Usted me entiende? O pastores, maestros, profetas, apóstoles y ¿cuál fue el otro? Y evangelistas. 5 ministerios. ¿Entiende? Vamos a seguir estudiando la Biblia. Y dice, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Aquí sigue hablando claro que eso es familia, un matrimonio. Y dice, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Dice, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Y dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. O sea, el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, tiene que ser un hombre que tenga una familia, al menos que no la haya perdido, o al menos que no haya sido una persona que haya nacido con ese don. Tiene que tener su familia y que sus hijos den testimonio. Y también que los diáconos, los que van a trabajar en la iglesia, usted no puede ir a trabajar en una iglesia y ahorita irse para el bar, o a bailar, o a guayar la yuca, ¿entiende? Y guiri. Usted entiende que esto no es a lo loco. Es que esto no es un asunto de religión, esto no es un asunto de un mito, ni de una leyenda, ni de nada. Es que esto es un asunto por dentro. Esto es un asunto que Dios quiere trabajar con el hombre por dentro, porque por dentro es que el hombre tiene el problema. Es de adentro que salen las cosas malas. No es por la boca que entran, es de adentro del corazón que salen las malas cosas. Entonces dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ha sido revelado y vivir con conciencia limpia, y que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diácono. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Y entonces mira aquí vuelve y recae en la familia, en el matrimonio. Dice, de la misma manera, sus esposas deben de ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Cuando la Biblia habla de que la mujer debe ser digna de respeto, es que debe de andar vestida decorosamente. Entonces lamentablemente tenemos que decir estas cosas. Las que creen en María, entonces enseñan todo, no todas.
no todas, porque no podemos generalizar, pero si nos vamos a buscar el porcentaje de las que creen en la María que le han enseñado, porque recuérdese que a usted le fabrican un muñeco y la bautizan con ese nombre de María, pero usted no sabe nada de María, la madre de Jesús. Usted no sabe nada de los rangos, de la altura de esa mujer. ¿Entiende? A usted siempre le fabrican un muñeco, ¿entiende? Para que usted lo idolatre, para meterle el diablo a la casa. Es para eso, los muñecos son el diablo a la casa. Lamentablemente, usted me perdona. Busque las estadísticas. Miren, los que creen en los muñecos no saben orar. Cuentan las bolitas de los rosarios. Repiten las vanas repeticiones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y simplemente se reúnen un ratito ahí y terminan con un mito, pero no hablan con Dios, no conocen a Dios, no interactúan con Dios. ¿Entiendes? Lamentablemente, los que creen en los muñecos, lamentablemente, practican el pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene sexo con alguien que usted no ha contraído el matrimonio por medio de las autoridades civiles y por medio de las eclesiásticas de la iglesia, usted está en pecado, lamentablemente. Pero que a usted no le enseñan eso, ¿entiende? Entonces a usted no le enseñan que María era una mujer seria, una mujer de principio, una mujer que andaba como tenían que ser las mujeres. Entonces las que creen en María andan hoy, si es que usan ropa interior, andan hoy con uno, mañana con otro. No todas, pero en la inmensa mayoría. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Dios no llama a nadie que vaya a una iglesia. Dios llama a los hombres para que aprendan la Biblia, para que aprendan, para que lo conozcan a Él y para que den fruto, para que den testimonio. Pero usted se imagina de que usted vaya a una iglesia un domingo en la mañana y que con esa misma ropa se entre usted. Yo lo hacía eso, pero yo lo hacía eso en el campo donde yo iba. La iglesia estaba un poquito más, la llamada iglesia estaba un poquito más para allá. Y cuando yo iba para mi casa, había un bar. Y uno se entraba ahí a beberse su cervecita, porque usted no le enseñan la palabra. ¿Entiende? Lamentable, es duro. Pues son verdades, pero es bueno que usted sepa que Dios, usted no, mire, a Dios no lo vaya a buscar a ninguna casa, a ningún templo, a ninguna iglesia. A Dios no lo vaya a buscar ahí. A la iglesia usted se va, la iglesia es un cuartel. Como un cuartel donde el líder de la iglesia, el pastor de los ministerios, que está aquí, donde ese es el líder, ¿me entiende? El entrenador, el pastor, ¿me entiende? Entonces mire lo que dice. De la misma manera, sus esposas deben de ser dignas de respeto y no calumniar a nadie, deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. La mujer. Y dice, un diácono debe serle fiel a su esposa. Aquí está hablando del matrimonio de nuevo. Dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diácono serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe de Jesucristo. ¿Entienden? Pero mire esto ahora. Recuérdese que el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a un muchacho joven que él ha dejado a cargo de la iglesia que él ha abierto. Entonces mire, ahora bien, mire cómo empieza el capítulo 4. Ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera fe, seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Oiga bien, se lo voy a repetir. Pablo le está enseñando, Pablo está entrenando a este muchachito que él le ha abierto una iglesia.
y vio cómo era que él le venía diciendo. Pero aquí ya él está dando una advertencia de lo que, porque es un muchachito joven, y él está dando una advertencia de lo que le puede pasar en el futuro, porque Pablo era un gallo peleado. ¿Entiendes? Pablo era un gallo peleado. Léase la historia de Pablo, que comienza en Hechos capítulo 9, para que usted vea que era un verdugo, era un criminal, era un azote para la iglesia. Mataba. Él participó en la muerte de Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Lea todo eso. Y Pablo le está escribiendo a este muchachito joven y le está abriendo los ojos. Ten cuidado. Te estoy entrenando para que salga bien. Te estoy dando lo que me ha costado a mí un precio, porque a Pablo le costó precio. Jesús lo tumbó de caballo y lo dejó ciego. Lo dejó ciego y después le tenía un azote para que se acordara de todo lo que ella hacía malo, para que, ¿te entiendes? Para que guayara la yuca, para que viviera de rodillas. Entonces mira cómo es que él le escribe al muchachito y le dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque usted tiene que tener cuidado. Por eso siempre le hemos dicho que usted tiene que tener cuidado de lo que usted aprende y la doctrina que usted siga, y que usted sigue, porque la verdadera doctrina de Jesucristo el Señor, la verdadera doctrina de la palabra de Dios, eso produce cambio en su vida. Eso no es que usted vaya a una iglesia y ya usted cumplió, como que usted ponchó, como que usted fue a una funeraria y ya lo vieron. No, eso no trabaja así, es por dentro el problema. Entonces, usted tiene que tener mucha cuenta con eso. Se lo voy a repetir. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Oiga bien, 1 de Timoteo capítulo 4. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia, o sea, tienen la conciencia de pecado. Y dice: dirán que está mal casarse. Por aquí empiezo. Dirán que está mal casarse. Entonces, si nos vamos a Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, vemos los ministerios que Jesús dejó. ¿Qué dijo? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: mira, ten cuidado, porque el Espíritu me ha revelado que después van a venir hombres y mujeres que van a tener endurecida la conciencia, que se van a apartar de la verdadera fe, seguirán a espíritus engañosos y a doctrina de demonio, y dirán que está mal casarse. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los que dicen eso? Lo primero que tenemos que ver es que aquí en los ministerios que Jesús dejó establecido, no vemos que dejó cura, no vemos que dejó padre, no vemos que dejó papa. Me perdona por lo que no le gusta que le digan la verdad, pero yo tengo que decirle la verdad a usted con todo el amor de Dios. Si yo estuviera cerquita de usted, yo le diera un abrazo y un beso y le digo: mi amor, mi hermanito querido, usted se tranquilito, que eso lo dice la Biblia. Y yo le dijera a usted con más cariño todavía, y le digo: pero si usted tiene alguna evidencia de que yo estoy hablando la mentira, pues enséñemelo, porque yo me voy a callar la boca. ¿Usted me entiende? Entonces yo no puedo dejar de decirle la verdad, aunque a usted no le guste, pero usted se va a dar cuenta que es la verdad. Entonces mire lo que dice: y dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Entonces ahí está claro. ¿Cuáles son los que prohíben casarse? Los curas y las monjas. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Por eso es que usted ve tanto escándalo. Entonces, ¿qué es lo que dice también encima? Dice: y mandarán a abstenerse de alimento que Dios, para los cuales, no, déjeme leerlo. Dice: dirán que está mal casarse
y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que han conocido la verdad. Ustedes saben que la iglesia grande prohíbe que se coma carne en Semana Santa. ¿Entiende? Entonces, ¿qué coincidencia? Si usted le quiere llamar, yo no le estoy llamando coincidencia. Esto es una advertencia que el hombre de Dios le está diciendo al muchachito joven. Y le está diciendo que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? Mañana es un último tiempo, porque mañana puede aparecer cualquiera. Después de mañana viene un pasado, porque todos siempre van a venir, el diablo siempre va a traer gente que va a utilizar gente que lo van a sacar a usted del camino verdadero. Entonces, ¿cómo usted me explica esto? Como dice la palabra, que en los postreros tiempos, el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, muchos se apartarán de la verdadera fe, siguiendo espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Por eso siempre le hemos dicho a usted que recuerde que cuando entró el bien y el mal, cuando Adán y Eva desobedecieron allá en el huerto del Edén, ahí entró el bien y el mal. Y hay unos que siguen el bien y hay otros que siguen el mal. Satanás y Dios son dos espíritus. Ellos buscan carne, ellos buscan los seres humanos, uno para utilizarlo para el bien, para salvarlo, y otro para utilizarlo para el mal, para condenarlo y para que sigan haciendo, recolectándole los votos, como nosotros le llamamos, para que sigan mandando gente al infierno. Entonces dice aquí, hay dos datos que no son ninguna coincidencia. Hay dos datos que si usted no lo entiende, pues usted me va a perdonar, es porque usted no quiere. Es porque usted no quiere entenderlo. Yo se lo voy a repetir para que, por si acaso. Mire, se lo voy a leer en otra versión. En otra versión. Mire lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, negarán la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse, o sea, dirán que no se coman los alimentos algunos alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, aquí hay unas cosas que hay que destacarla. Los creyentes, la iglesia, y los que han conocido la verdad. Entonces quiere decir que hay unos que no han conocido la verdad. Entonces esos son los que no son hijos de Dios, como siempre le hemos dicho. Los que no saben nada de la Biblia, los que no estudian la Biblia, los que viven una vida simplemente yendo a un templo, a unas cuatro paredes. Eso, lamentablemente, no conocen a Dios ni en foto, ni han oído decir del verdadero Dios. Le mencionan un Dios, pero ni se sabe cuál es, porque que Dios no trabaja así. Dios trabaja por dentro primero. Dios no convence primero por dentro. Gloria a Jesús. Entonces, mire cómo sigue. Y dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos que Dios creó, esos alimentos, para que los coman con gratitud las personas fieles que han conocido la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno y no deberíamos de rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. O sea, cuando usted y yo vamos a comer, usted y yo debemos de bendecir la comida, ¿entiende? Y si hay alguna contaminación en ese alimento, pues entonces Dios se lo va a quitar, ¿entiende? Pero a usted le prohíben que se coma carne en la Semana Santa, pero no le prohíben que usted, no le dicen de los pecados, de los verdaderos pecados no se lo dicen. No le dicen a usted que usted no puede estar acostándose con alguien que usted no ha contraído matrimonio, que eso es un pecado.
Y eso es literalmente, eso es como si a usted, como si Satanás le estuviera tocando la puerta y alguien le toca la puerta, tum, 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 tum. Y usted viene, ¿quién es? Yo. Oh, Satanás, entra y siéntate y quédate aquí. Así mismo, eso pasa en el mundo espiritual cuando usted desobedece a Dios. La Biblia habla muy claro y dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Entiende? Porque el diablo peca desde el principio. Y dice, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Entiende? Eso es un poquito complicado. Es que no es el asunto de que usted vaya a una iglesia, no es un asunto de que usted diga yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy de X doctrina. Eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 2. Vamos a leer a Romanos capítulo 2 un poquito. Romanos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 17. A ver si podemos, ya estamos casi terminando. Romanos 2, 17 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Dice, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Aquí cuando la palabra judío se escribe, entonces aquí se traduce a cristiano o a hijo de Dios. O sea, tú que te llamas cristiano, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. O sea, con Dios hay que relacionarse. Dice, tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien que es lo correcto. ¿Por qué? Porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. O sea, Dios le está hablando a los religiosos aquí, el apóstol Pablo, y dice, piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. O sea, Dios le está hablando a un religioso que se cree que conoce a Dios. Entonces, mire lo que dice ahora. Ahora bien, si tú enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Antes de yo enseñarlo a usted, yo tengo que enseñarme yo mismo. O sea, antes de yo enseñar la palabra, en mí se tiene que mostrar que yo soy un hijo de Dios, de que yo doy testimonio, de que yo puedo hablar de la palabra. ¿Entiende? Entonces mire cómo dice. Ahora bien, si tú enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otro que no se debe robar, pero tú eres un ladrón. Oiga eso. Jesucristo dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que hacen, refiriéndose a los religiosos. A los religiosos, cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso le estamos hablando, claro, de que usted tiene que saber dónde usted aprende, qué usted está aprendiendo. Entonces dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Oiga, este es un ladronazo doble, porque se roba las cosas de los templos, se roban las imágenes y los santitos de los templos. Y dice, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonra a Dios quebrantándola. O sea, cree que sabe mucho de la Biblia, pero no la obedece. ¿Entiendes? Como está por ahí el padre Luis Toro. El Luis Toro, recuérdense que eso no vence. Yo quiero sentarme con el padre Luis Toro, porque oiga, ese padre Luis Toro eso es lo que se llama un hombre que enseña barbaridades que yo no sé, ay Dios mío. Y dice, no es extraño
que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Recuerden que aquí Dios le está escribiendo a un pueblo judío que estaban en Roma, pero aquí la palabra gentiles está hablando que cuando él se está refiriendo a ellos, le dice no está extraño que la escritura digan que los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes, o sea, de los judíos. Los judíos ahora mismo, entonces, somos los que nos llamamos ser hijos de Dios, entonces los que no damos testimonio. Entonces, ¿cómo es posible que los impíos deshonren a Dios por culpa de nosotros los que nos llamamos cristianos? Porque nosotros no le damos testimonio, porque no le enseñamos la palabra. ¿Entiendes? Y dice: la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Recuérdense que Dios eligió al pueblo de Israel para hacerlo pueblo suyo y siempre le daba un distintivo. ¿Entiendes? Entonces le ordenó que se circuncidaran el prepucio. Y dice: pero si no obedeces la ley de Dios, no están mejor en condición que un gentil. No estás en mejor condición que un gentil incircunciso. O sea, si tú vas a la iglesia y no obedeces la palabra de Dios, tú y un impío son igualitos. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Y dice: y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? O sea, si hay uno que no visita la iglesia, pero es temeroso de Dios, Dios lo tiene en mayor estima que un delincuente que visita la iglesia, que un religioso que visita la iglesia, que no da testimonio de que Dios vive en él. Y dice: de hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. ¿Entiendes? Entonces, él está hablando aquí que los impíos que no conocen la palabra, pero son temerosos de Dios, lo van a condenar a ellos que van a la iglesia, que se llaman ser hijos de Dios. Por eso que nosotros siempre esto es un rompecabezas duro, ¿entiendes? Esto es un rompecabezas duro. Lo que nosotros le queremos dejar dicho a usted es que la palabra de Dios, cuando se enseña la verdadera doctrina de Dios, eso produce cambio en la vida del hombre. Esto no se trata de usted ir a una iglesia, esto no se trata de usted ir a ponchar una tarjeta como que ya yo visité, ya yo fui. No, esto es por dentro. Es por dentro, y eso tiene que ir un crecimiento continuo por dentro. Y es usted mismo que tiene que sentirlo, no es lo que diga la gente, es usted que tiene que sentirlo. ¿Entiende? Entonces mire, ya voy a terminar porque estoy pasado casi. Y dice: pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. O sea, un hijo de Dios no es una gente que visite una iglesia, no es una gente que hable bonito, no es una gente que hasta porque se haya bautizado. Si usted está yendo a una iglesia y no da testimonio de que usted está cumpliendo la palabra de Dios, pues lamentablemente usted es un impío que está descarriado, como Sansón. Recuerde que en Jueces capítulo 17 dice que el espíritu había dejado a Sansón y él no lo sabía. Y eso pasa cuando vamos religiosamente a una iglesia y no sabemos nada. Si es que hemos sido cristianos, si es que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, porque esa es la garantía de que el hombre ha sido salvo. Cuando Dios derrama su Espíritu Santo, eso se lee, eso lo pude leer en el libro de los Efesios, que son las arras del Espíritu. Esas son la garantía de que usted es salvo, el sello del Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo es que usted refleja, que usted modela a Dios en sus actuar, en su vida cotidiana. Porque que usted tiene que demostrar que ha habido un cambio en su vida. ¿Entiende? Entonces mire cómo dice:
no un verdadero, dice, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padre judío. O sea, aquí se está hablando, él está hablando a los judíos, pero aquí está hablando de lo que se llaman ser cristianos. Esto no se trata de tú ir a una iglesia. Y dice, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión, o sea, la verdadera marca que si ellos hacían en el prepucio con la carne, es la circuncisión que Dios quiere que nosotros tengamos el corazón circuncidado hoy día. ¿Entiende? Entonces, mire, dice, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de los hombres. Ahí termino. Es que tiene que haber un cambio. Entonces, si a usted le enseñan la palabra mal enseñada y a usted le dicen, no, porque tú eres hijo de Dios, y usted vive una vida muy tranquila, va a una Biblia, va a una iglesia cierto día de la semana, dura 45, 50, una hora, minutos, ahí usted se va y no, ya usted ponchó la tarjeta y después usted se va y hace todo lo que usted le dé la gana. Mire, no hay una persona más buena gente que usted se crea todo ese cuento. Que Jesucristo el Señor vino a morir a la cruz de Calvario y usted puede hacer lo que le dé la gana. Que usted cuando usted se muera lo van a sacar de pena y lo van a llevar a descansar con 2 o 3 pesos que usted pague por una misa. Pero usted vive muy bien. Oiga, pero yo lo felicito a usted por usted ser tan creído. ¿Entiende? Que después lo van a sacar del purgatorio. Del purgatorio. La Biblia habla muy claro y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo ha dado la autoridad al Hijo en hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice, y no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Aquí no hay punto medio, aquí no hay una tercera persona, aquí hay 2 reyes con 2 reinos y con 2 lugares, cada uno diferente, y lo que usted y yo le llamamos vida es simplemente una pasantía que Dios nos permite a nosotros aquí para que nosotros elijamos dónde vamos a pasar la eternidad. Así que ya lo dejo porque ya estoy pasado. Mañana nos vemos a la misma hora. No, mañana es miércoles. El jueves nos vemos de 10 a 11 y esto lo vamos a dejar colgado en YouTube. Usted lo puede buscar como Millones para Cristo si usted quiere revisar algo, que aquí hay cosas muy importantes y eso es lo único que usted tiene que saber para usted poder ser salvo, para que usted no se vaya para el infierno, porque usted y yo nacemos heredero del infierno automáticamente. Así que ya lo dejo porque ya me voy, ya se me pasó el tiempo. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima.